Hola, esto es Pura Ciencia de Tele13 Radio. Hoy vamos a conversar sobre la posibilidad de que aparezca lo que tantos en el mundo andan buscando, una vacuna para evitar la enfermedad del COVID-19. ¿Y quién mejor que un biólogo chileno que actualmente vive en Italia, doctor en biología de la Universidad de Milán y también postdoctorado en la Universidad Inglesa de Cambridge? Pero lo más interesante de él es su experiencia en el área de la virología, porque trabajó desde distintos laboratorios en la búsqueda de las vacunas del SARS, otro coronavirus, y del VIH. ¿Cómo estás, Filippo Pacciarini? Hola Andrea, un gusto saludarte. Estamos bien, por ahora bien, sobreviviendo a la pandemia acá en Italia. Bueno, es que eso quería preguntarte, o sea, ¿cómo se sobrevive a una experiencia así en Italia, uno de los países más afectados por esta enfermedad? No ha sido fácil porque como tú bien dices, Italia ha estado muy afectado, han habido muchos casos de contagio, muchas muertes y las medidas restrictivas han sido de verdad muy duras. El gobierno lo tomó muy en serio, esta pandemia, y aplicó medidas muy restrictivas. En el fondo, nosotros llevamos encerrados en la casa desde el 29 de febrero y las únicas veces que hemos salido es para ir al supermercado, una vez a la semana, una persona por familia y después volver. Esas, Ha sido difícil, pero ha sido bueno porque hemos estado en familia, con mi señora y mis dos niños, juntos disfrutando, que es lo más importante también. Por lo menos eso es lo que te hace sentir positivo en estos momentos. uno le busca el lado bueno. ¿Qué Exacto. posibilidades existen, Filippo, de que este coronavirus haya partido en un laboratorio por error, más que haya sido desarrollado, por ejemplo, con mala intención, que son como dos teorías medias conspirativas que circulan? Yo de teorías conspirativas no te puedo hablar, lo que te voy a hablar es basado en lo que hay evidencia científica, en lo que se sabe, en lo que está publicado en la literatura científica. No me voy a meter en las teorías, no me voy a meter en la política tampoco. Científicamente, lo que hay que entender es cómo funciona el virus, para responder esta pregunta. Como ustedes saben, el coronavirus es un virus circular que tiene unas proteínas que lo hacen al microscopio electrónico, lo hacen parecerse a una corona. Esas proteínas se llaman spikes, las proteínas S, y son fundamentales para la interacción entre el virus y la célula que infecta. En este caso, un receptor AC2, que se llama, que está generalmente en las células del sistema respiratorio. Lo que se supo, en diciembre del año pasado, se identificaron estos pacientes que presentaban una neumonía que no era nueva. Al identificar muestras de esos pacientes, se vio secuenciando el material genético de ese virus, lo que significa que es leer cómo está hecho ese virus. Y se dieron cuenta que era un nuevo virus. Al comparar el material genético de este nuevo virus, se dieron cuenta que este virus no había sido identificado nunca y que era un coronavirus. La otra cosa importante es que cuando tú comparas el material genético de este virus, es específicamente en la proteína S, que es la que interactúa con el receptor, y como ustedes bien saben, como tú sabes, los virus infectan es como una llave que entra en una cerradura, la llave es la proteína S, el receptor es la cerradura, y tiene que encajar perfecto para que el virus logre insertar e infectar y destruir las células. En la proteína S se vio que existía una correlación en el material genético de la proteína S de murciélagos y pandolines. Perfecto. Que son estos mamíferos que viven en el sudeste asiático. Si tú, para estudiar un virus en el laboratorio, tú necesitas hacer crecer ese virus, porque los virus, como generalmente la gente sabe, no están libres en el ambiente, tienen que infectar una célula. Para hacer crecer esos virus, tienes que hacerlos crecer en células, que generalmente vienen de monos, ¿ok? Y cada vez que se van replicando, van obteniendo material genético por mutaciones o por problemas que tienen al replicarse, generalmente de la célula donde se replicó el virus. Si esto hubiera sido un virus que se generó en un laboratorio, tú te hubieras esperado que
se hubiera usado una línea celular, que es la que generalmente se usa, que es basada en líneas celulares de mono, tú te esperabas que encontraras material genético de mono. No te esperabas un material genético que era de murciélago, de serpiente o de estos mamíferos. O sea, eso está Y eso no se descartado. encontró. Exacto. Entonces ahí tuve esa una de las señales que se demostró que este virus provenía, es muy probable que sea de la selección natural de cuando un murciélago infecta a un pangolín o una serpiente, y eso se ha visto en el pasado, se ha visto en el SARS, se vio que era un murciélago que infectaba estos tipos mapaches, estos civetas, eran otros mamíferos. Se vio en el MERS, que eran coronavirus que infectaban camellos. Entonces es una historia natural que se repite. Es muy difícil o poco probable que con estas evidencias alguien hubiera generado esto en un laboratorio. Pongámonos maquiavélicos. Ni tampoco que se hubiera escapado durante la manipulación en un laboratorio. Eso es lo que vamos. Vamos a ponernos de una mente infernal que quiere crear un virus para contaminar toda la humanidad. ¿Tú de verdad elegirías a un virus que empezó a ser replicado en una línea, un virus que infecta a un murciélago o que infecta a un pangolín, que es este mamífero? No. Lo que tú harías es tomar el SARS virus, que es el que ya conocía, el que hay publicaciones y todo, y lo replicas, y eso lo creas si quieres de verdad una mente maléfica y quieres infectar a todo el mundo. No buscas otro de una especie distinta. Claro, es mucho más Eso es una fácil evidencia. hacerlo de otra manera, claro. Para contestar tu pregunta, si es que se escapó, cuando el virus se secuenció en pacientes que de siete muestras que se atacaron. Esas 7 personas eran 7 personas que estaban relacionadas con el mercado de animales silvestres en la región de Wuhan. Si se hubiera escapado, lo que tú te esperas ver es que la gente que estaba infectada era la gente que eran familiares de la gente que trabajaba en el laboratorio. Tú no te esperas que alguien que trabaje en el laboratorio o no te esperas una gran cantidad de infectados en un mercado si es que de verdad el virus se escapó de los laboratorios. Perfecto. Filipo, tú participaste en la búsqueda de la vacuna del VIH y el SARS. La del VIH jamás se encontró. Me gustaría saber por qué. Y después vino la del SARS, que tampoco tuvo éxito. ¿Por qué habríamos de tener esperanza entonces de que se encontrara una vacuna para este coronavirus? Son un poquito distintos, son bastante distintos a decir verdad. El virus del VIH es un virus que primero, hay muchos factores que influyeron en que no se haya creado, que no se haya encontrado una vacuna para el virus del VIH. Uno de los factores más importantes es que el virus muta mucho. Yeah. Y entonces tendrías que estar produciendo vacunas distintas muy seguido. Y eso se podría solucionar como lo que se ha hecho con la vacuna de la influenza, que cada año la Organización Mundial de la Salud te dice qué cepo viral tienes que usar en tu vacuna. Entonces eso lo podríamos solucionar. El virus del VIH muta mucho más seguido que el virus de la influenza. Lo segundo es que el virus del VIH infecta células de tu sistema inmunitario. Es como mandar a tu ejército a combatir un virus, pero dentro de tu ejército hay gente que ya está infectada y tu mismo ejército o tu sistema inmunitario tiene que ir a combatir contra ellos mismos. Entonces se tiene que ir a destruir células del ejército que va a combatir contra los virus. Esa otra posibilidad. Otro factor es que generalmente las vacunas se desarrollan basados en la respuesta inmunitaria de personas que se han sanado. Hay personas que se han infectado, las personas responden con su sistema inmunitario, y lo que tú haces cuando desarrollas vacuna es vas a copiar lo que pasó en esas personas para desarrollar tu vacuna. En VIH, desde los años 80, donde se descubrió el VIH, hay solamente 2 personas que se han sanado. Entonces es muy difícil generar vacunas para el VIH. Y tampoco hay un buen modelo animal. Los animales son fundamentales para la investigación científica porque antes de pasar de aprobar las vacunas en humanos, necesitas un extraordinario modelo animal, que son generalmente primates, los monos, los chimpancés. El virus de la inmunodeficiencia humana no infecta a los monos. Y ese es un gran problema para el desarrollo del VIH. Perfecto. La Entonces, vacuna del VIH.
vamos igual a la posibilidad de una vacuna. Se habla de cerca de 80 proyectos que buscan una vacuna para este coronavirus en este minuto. ¿Recuerdas un esfuerzo tan masivo en la historia? Yo, que me recuerde, yo no me acuerdo. Nunca había visto algo por el estilo, nunca he leído que haya habido una interacción como la que hay ahora. Tampoco nunca había vivido una cosa parecida como la pandemia que estamos viviendo hoy, es una cosa histórica. Tienes razón, en este momento hay 115 vacunas candidatas, de las cuales hay evidencia científica de que la gente está trabajando, es al menos 78. De esas 78, hay 75 que están en el estado preclínico o exploratorio. O sea, son muy guaguas en el fondo para probarlas en humanos. Sin embargo, hay 5 vacunas que están en fase clínica. Hay distintas compañías que están probando. Hay una de Moderna, de una compañía que se llama Moderna, que empezó fase 1. Hay una que se llama Inovio, una en Hong Kong, CanSino, que también está trabajando en fase 2 ellos. Y ellos fueron tan rápidos en producir la vacuna porque tenían plataformas para desarrollar vacunas que ya estaban funcionando. O A para el ver, ébola, la vacuna del ébola. explícanos, Filipo, lo de la fase, porque cuando tú me Ya, dices que hay un laboratorio que ya está en fase 2, o sea, quiere sí. decir que ya encontró eventualmente una vacuna que podría funcionar. Pero explícanos todo el proceso que viene. Ok, el proceso de la desarrollo de vacuna se basa en distintas fases. Primero viene toda la fase preclínica, que generalmente se hace en la academia, en las universidades o en industrias biotecnológicas pequeñas. Es ahí donde se descubre o se identifica un antígeno que puede ser usado, lo que se llama un candidato a vacuna. Cuando eso está probado, y está probado en distintos sistemas animales, en ratón, en conejo, en primates, después de eso, cuando se está ultra demostrado que la toxicología en los modelos animales no genera problemas, se pasa a lo que se llama la fase 1 del desarrollo clínico de una vacuna. La fase 1 del desarrollo clínico es un pequeño estudio clínico con un número reducido de personas sanas. Obviamente las vacunas son siempre en personas sanas, porque son preventivas la mayor parte. Un pequeño número para ver si la vacuna produce algún problema de seguridad. Y lo que se hace también generalmente en fase 1 es elegir la dosis que tú vas a ocupar en la vacuna en el futuro. Perfecto. Después de la fase 1 pasamos a la fase 2, donde se ocupa un número más grande de personas y generalmente el grupo objetivo a lo que tú estás desarrollando tu vacuna. En el caso del coronavirus, el SARS-2, el que genera el COVID-19, sería el grupo de mayores de 65 años. Fase 2, vas al grupo que te interesa. Fase 3, aumentas la cantidad de tu estudio clínico, es un estudio clínico muy grande, con miles de personas. He trabajado en estudios con 20.000 personas, con 30.000 personas, donde tú las incluyes en tu estudio y pruebas de verdad si tu vacuna funciona o no funciona. Cuán eficaz es tu vacuna. Y eso es fundamental. Cuando tú demuestras todas esas fases, tú lo mandas a aprobación y un organismo como la FDA en Estados Unidos o el EMA en Europa ve todos esos datos, analiza tus datos y generalmente, o no generalmente, o sea, si tus datos son bastante robustos para demostrar una eficacia, te aprueban la vacuna. Eso es, ¿Y tú piensas que va a haber un mayor relajo en los protocolos para crear una posible vacuna contra el coronavirus que causa el COVID-19? Los entes regulatorios son súper estrictos. No es fácil aprobar una vacuna, porque para aprobar una vacuna necesitas estar completamente seguro que tu vacuna es segura y que funciona. Entonces hay protocolos muy estrictos para la aprobación. Sin embargo, hay pequeñas excepciones a la regla que tienen nombre. Yo no soy un experto en regulación de vacunas, pero existen algunos tipos de formas de aprobar una vacuna en casos de emergencia. El mejor ejemplo es la vacuna contra el ébola. El ébola, que se puede, cuando tú tienes una pandemia, como en el caso de ahora,
o cuando tienes una enfermedad que es verdaderamente, un virus que es verdaderamente letal, y necesitas una respuesta rápida, existen métodos dentro de la legislación que te aceptan aprobar vacunas con datos limitados. Y obviamente después cuando te la aprueban la puedes empezar a usar y después tú tienes que proporcionar los datos más tarde. Perfecto. Entonces existen métodos para hacerlo. Filipo, y la vacuna, bueno, no solo debe funcionar, sino que además debe ser segura. ¿Qué cuesta más lograr? ¿Que funcione o que sea segura? Déjame corregirte en eso. La vacuna, no, además, no tiene que ser, la vacuna debe ser segura. Ya. Nosotros, los que desarrollamos vacunas, nuestra prioridad uno es la seguridad de una vacuna. Si tenemos una vacuna que es excepcional, que te produce una respuesta inmunitaria que jamás has visto y no es segura, ni siquiera la seguimos probando nosotros. Esa vacuna no sirve. Nosotros, la prioridad uno es que la vacuna sea segura, que tenga efectos secundarios mínimos, que generalmente las vacunas no tienen muchos efectos secundarios, y después tú vas a ver la eficacia de esa vacuna. ¿Qué ocurre si no encontramos una vacuna? O sea, ¿qué ocurre? ¿En qué momento los investigadores dejan de buscarla? A eso me refiero, de invertir en ella. VIH se sigue generando esperanza, a pesar de que en un congreso hace 10 años, que debe haber sido hace 10 años que fue ese congreso, dijeron, es muy poco probable que vamos a encontrar una vacuna contra el VIH, por las razones que conversamos antes, pero lo más probable es que VIH se transforme en una enfermedad crónica. Y más o menos es eso lo que pasa en estos momentos. La gente, las personas o los gobiernos que pueden pagar una medicación contra VIH, han transformado el VIH-Sida en una enfermedad crónica, donde los pacientes tomando medicamentos tienen una vida más o menos normal. ¿Qué pasa si no encontramos la vacuna? Hay dos posibles escenarios. Uno, para el COVID-19. Uno es que de verdad se genere lo que se llama la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, que es donde la gente asintomática o con síntomas leves que se infecta, genera anticuerpos y con esos anticuerpos se empieza un grupo de personas que son que evitan que el virus empiece a pasar fácilmente. Eso es lo que se llama la inmunidad de grupo. Perfecto. Que se ha escuchado en varias partes. La otra posibilidad es encontrar vacuna, que eso es lo que se está trabajando en el mundo. Y la tercera posibilidad, que no es la ideal, es, que he escuchado eso también como una de las probabilidades, es que pasemos de periodos de cuarentena. Cuando hay un brote, todos entramos de nuevo a las casas, nadie puede salir, se restringen las medidas, después se empiezan a hacer un montón de test de diagnóstico para ver cuál es el estado del virus, el estado de la infección, y cuando baja eso, abrimos de nuevo las restricciones de la cuarentena. Cuando surge un nuevo brote, se vuelve a cuarentena. Esa es otra de las posibilidades. Imaginemos, por último, que se logra encontrar una vacuna efectiva y segura y que, tal como tú insinúas, o yo leo de tu palabra, esto tiene al menos para 18 meses mínimo casi, ¿no? ¿Cómo es el proceso de desarrollo y distribución? O sea, la pregunta es, ¿cuánto demorará en llegar a Chile, por ejemplo, a los brazos o a las bocas de los ciudadanos chilenos? No quiero ser pesimista, pero, por ejemplo, la vacuna que tiene el récord en desarrollo es la vacuna del ébola. ¿Okay? Yeah. El ébola tiene una mortalidad del 90%, entonces hubo mucha gente trabajando en el desarrollo de la vacuna de ébola. Desde el completo desarrollo de la vacuna del ébola tomó 5 años, y eso es el récord. No ha habido una vacuna que se desarrolle más rápido que ébola. Sin embargo, no quiero dar un mensaje negativo, pero realista. Hay mucha gente trabajando, como dijimos antes. Yo nunca había visto una colaboración como lo que se ha visto en estos momentos. He visto alianzas entre empresas farmacéuticas que son competidores acérrimos. He visto que han firmado pactos entre ellos para colaborar. Y uno tiene un ayudante, por ejemplo, otro está trabajando en una vacuna parecida, otro tiene una plataforma para desarrollar una vacuna que no se ha usado en COVID, y están colaborando. La otra cosa es que nunca había visto, conozco a gente de la revista Lancet, y dicen que nunca, como en este periodo, habían recibido tantas publicaciones científicas, cientos de publicaciones científicas, considerando que el virus fue descubierto a fines del año pasado.
En 3 meses hay mucha gente trabajando. Eso es lo positivo y eso es lo que nos da esperanza en que una vacuna se puede encontrar en tiempo rápido. Y la otra cosa importantísimo, y que quiero decir, hay un porcentaje de gente que está trabajando y que está invirtiendo en investigación científica para vacunas. Y son Estados Unidos con un 40%, China tiene un 20% de toda la investigación científica, el resto de Asia y Australia tiene el otro 20%, y Europa también es el otro por ciento de la gente que está invirtiendo en buscar en la vacuna. Latinoamérica no tiene, no hay. Sabiendo que existe infraestructura y existe la posibilidad tiene los entes regulatorios capaces de evaluar los datos recibidos y que serían capaces de crear una vacuna, pero en Latinoamérica desafortunadamente no se invierte en investigación científica y eso deberíamos cambiar. Ojalá que este virus al menos nos ayude a cambiar eso. Ojalá, Filippo Pacciarini. Yo te agradezco muchísimo esta interesantísima entrevista y espero que la próxima vez que conversemos sea para que nos cuentes quién descubrió la vacuna, cuándo se desarrolla, cuándo se distribuye y cuándo la tendremos nosotros en nuestros brazos, en nuestra boca, o no sé cómo nos van a vacunar. Mil gracias. Yo también, espero lo mismo. Muchas gracias, Andrea.